tranquilo, hermano. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Amén, sí, Señor. Señor. Vamos a ir al libro de Nehemías, Amén. capítulo 13, versículo 15. Ahí leeremos algunos versículos Gracias, Padre. para continuar con la segunda parte de Nehemías, capítulo 13. El tema para el día de hoy es el verdadero día de reposo para el creyente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Bueno, hay Padre. una confusión, hermano, qué es lo que es el día de reposo y por qué algunos lo guardan, por qué otros no, etcétera. Pero hoy día, a la luz de la palabra, vamos con citas bíblicas, hermano. Vamos a ir entonces a las escrituras para hablar sobre el verdadero día de reposo. Amén. Recuerde que Nehemías aquí, hermano, está restaurando todas las cosas. Amén. Así que Amén. veremos qué es lo que ahora Nehemías, qué es lo que va a pasar ahora. Versículo 15, le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares. Bueno, para explicarles momentáneamente qué es lo que son los lagares, hermano, es donde se prensa la uva, donde ellos Amén. caminaban sobre la uva. Ese es un lagar, un Amén. tipo del Espíritu Santo, hermano. Amén. Dice, algunos entonces pisaban en lagares en el día de reposo. Amén. Eso lo destaca ahí Nehemías, que ellos estaban pisando lagares en el día de reposo. Así es, Señor. Y que acarreaban haces. ¿Qué es lo que son haces? Son manojos de trigo. Y cargaban asnos con vino. Usted recuerda que vino en la revelación de la palabra. Amén. Así es, Señor. Amén. Y también de uvas. Uvas es un tipo del Espíritu Santo. Higos, dice. O sea, estamos hablando de los frutos del Espíritu. Amén. Y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora mire, ponga atención un poquito antes de continuar. Si Nehemías los amonestó, es porque hay algo raro aquí, hermanos. Así es, Señor. Amén. Es muy semejante, pero hay algo raro. Versículo 16 dice, también había en la ciudad tirios, o sea, eran de la ciudad de Tiro, que vivían, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta tierra. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, oh Dios, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tus misericordias. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor Amén, amado. Yo te ruego Señor. que tú tomes el control, Señor amado, Así de todos sea, nosotros, Padre. Señor. Amén. De mi garganta, Señor amado, y también, Señor amado, ¿por qué no decirlo de mis hermanos?
para que cada uno Amén. de ellos pueda recibir lo que tú quieres entregarnos esta Así tarde, sea, Señor. Padre. Oh Gloria a Señor, llénanos de tu Dios. gracia, llénanos de tu Espíritu Santo, Dios Padre eterno, Santo. Que tu santo palabra, eres. Señor, haga vida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Amén, sí, Ayúdanos, Señor. Padre, a que podamos, Señor amado, vivir tu palabra, Señor amado, para que Amén. podamos, Señor, lo que nosotros podamos captar de tu palabra, que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, Amén, Señor sí, amado, Señor. y así nosotros poder vivirla, Padre. Nosotros amamos tu palabra, Señor. Sí, mi Queremos tu Espíritu Cristo. Santo dentro de nosotros, morando en nuestras vidas, porque somos Amén. templos, Señor amado. Somos templo de Dios, Señor amado. Amén. Tu palabra dice que nosotros somos templos, Señor, y tú quieres habitar, Señor amado, en nuestras vidas, en nuestros Amén, corazones. sí, Señor. Y la Biblia dice que tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Amén. Oh Señor Padre Santo, te pedimos que tú nos bendigas. Así sea, Oh Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Amén, sí, Señor, amén. Hoy día más que nada les hablaré, hermano, por causa del dolor de mi garganta. Así que el tema para el día de hoy es el verdadero día de reposo para el creyente. Así es, Amén. amén. Primeramente quiero aclarar, hermanos, qué es lo que es el día de reposo. Amén. La Biblia dice que nuestro Señor, ¿cierto? En 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que se ve. Sí, amén. Y el séptimo día, dice, Él lo descansó. Entonces, Amén. sábado es el día de reposo. Amén. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que es el día de reposo para el creyente, hermano. Amén. Así es, Señor, El libro de amén. Nehemías nos muestra qué es el verdadero avivamiento, hermano, y qué es el falso avivamiento. Así es, amén. Nehemías, hermano, nos está mostrando, hermano, a la luz de la palabra, entonces que habían verdaderos adoradores, hermano, pero también habían falsos adoradores. Así es, Y Señor, vemos que amén. después de que ellos habían tenido un tremendo avivamiento, ¿cierto? Lo vimos el día domingo, cuando ellos purificaron los muros y las puertas, ellos también habían sido purificados y después de eso ellos tuvieron una gran fiesta, hermano. Así Tuvieron es. una santa convocación, hermano. Nehemías, un tipo del Espíritu Santo, entonces de pronto fue citado por el rey para que informara cómo iba la reconstrucción de Jerusalén. Así es, amén. Nehemías le contó los avances y de cómo el pueblo se estaba gozando con un gran avivamiento, hermano. Amén. Entonces fue eso algo tremendo, algo glorioso. Más cuando Nehemías, hermano, volvió, estuvo de regreso, se encontró con que el pueblo había caído en 5 grandes males, hermano. Ahora recordemos que 5 también es gracia, hermanos. Amén. Pero gracia solamente para el creyente. La Biblia dice, sois salvos por gracia. Amén. Entonces, vimos que el domingo pasado que en primer lugar ellos se habían mezclado con incrédulos. Ahora, si lo tipificamos, hermano, a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una mezcla, hermano? Una mezcla es decir que amamos la palabra, ¿cierto? Y a la vez rechazar o no vivir la palabra. Entonces, eso es una mezcla, hermano. Amén. Amén. Entonces, en mezclar la mezcla, hermano, en mezclar la palabra, por así decirlo, no es lo que Dios quiere del verdadero creyente. Así es, Señor. Los moabitas y los amonitas habían ingresado, hermano, en medio de la congregación. Ellos estaban congregando, ellos estaban ahí en Jerusalén, hermano, estaban viviendo ahí. Y ellos eran incrédulos. Ellos habían maldecido la palabra que Dios le había dado al pueblo de Dios a través de Moisés. Entonces estos pueblos tenían sus propias culturas, sus propios dogmas, sus propias creencias y doctrinas, hermano. Así es, Señor. A la vez ellos tenían sus propios dioses que ellos adoraban. Y los que vivían dentro de los muros, el verdadero creyente, ellos tenían que ser un pueblo santificado. Ellos tenían que ser un pueblo puro, no mezclado con culturas, costumbres, creencias y mitos paganos por ningún motivo. Entonces Dios los había llamado para que ellos vivieran en santidad. Amén. Entonces Nehemías viene y separa a
al incrédulo del lado del creyente. Eso es tipo, figura y sombra de lo que hoy en día el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, Amén, gloria a con el Dios. verdadero creyente, Sí, Señor, separándonos de la incredulidad, Amén. separándonos de la idolatría, Sí, separándonos, hermano, del pecado, hermano. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, Dios busca verdaderos adoradores Sí, Señor, que le adoren en Espíritu Santo, ¿cierto? En espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Es toda la palabra de Dios. Ese es un verdadero adorador que toma la palabra, la mecánica y la dinámica, que toma la palabra y el espíritu. El verdadero creyente no quiere menos, sino que vivir todo lo que Dios le está pidiendo. Entonces, eso fue lo que se había perdido, hermano, en la ausencia de Nehemías. Entonces Nehemías, cuando él regresó, corrigió eso, hermano, amén. Entonces echó al incrédulo y dejó al verdadero creyente ahí en su lugar. La segunda limpieza, por así decirlo, que hizo Nehemías fue quitar lo inmundo que había ingresado, hermano, ahí a los atrios. Recuerde que los atrios son parte del templo, hermano. Recuerde que nosotros somos el cuerpo del creyente, hermano. Son los atrios en la parte de afuera, ¿cierto? Exterior. Más adentro está el lugar santo, ¿cierto? Y ahí donde está el alma, hermano, ahí está el lugar santo, santo, ¿cierto? O el lugar santísimo, como muchos le dicen. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que el sacerdote Eliasib, el mismo sumo sacerdote, permitió, hermano, que un diablo llamado Tobías, un pagano incrédulo, hermano, viviera dentro de los atrios. Ahora, para que ese pagano, hermano, viviera ahí en los atrios, entonces el sumo sacerdote hizo que sacaran los utensilios, hermano. Le hizo un espacio para que este diablo viviera. ¿Dónde? Ahí en los atrios. Sacó entonces los utensilios que eran para el servicio del Señor. Así es, ¿Y amén. qué fue lo que quitaron? La Biblia nos mostraba, hermano, que quitaron las ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Lo que el pueblo le ofrecía a Dios. Amén. Quitaron el incienso. ¿Qué es lo que es el incienso? El perfume que se colocaba diariamente en el lugar santo. Recuerde que las oraciones, hermano, son el perfume para nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces quitaron los utensilios para ministrar en el templo. Quitaron el diezmo del grano, ¿cierto? Quitaron un tipo de la palabra, ¿cierto? Quitaron el vino. El vino es el estímulo que produce la revelación de la palabra y del aceite, un tipo del Espíritu Santo en el creyente. O sea que este incrédulo, hermano, una vez que llegó y tomó posición ahí en los atrios, dése cuenta cómo es que la adoración, la verdadera adoración, fue quitada del creyente, del pueblo de Dios ahí en Jerusalén. Miren lo que produce un incrédulo tomando dominio y control en un lugar que no le corresponde. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿quién fue el responsable de todo esto? El sumo sacerdote. O sea, los ministros son los responsables, hermano, de que esto ocurra en el creyente. ¿Por qué? Porque no ministran, porque no los llevan al fuego de la palabra, porque no los llevan al fuego del Espíritu Santo. Los ministros son los responsables porque le entregan, hermano, en vez de el maná escondido, le entregan un maná, hermano, que se pudre día a día. Ese maná que está afuera, no en el lugar santo. Entonces, los responsables son los ministros. Gloria a Dios para siempre. Vea cómo los ministros son los que quitan todos los santos por hacer alianzas con incrédulos. Ellos, los ministros, le dan púlpitos a hombres que no tienen un llamamiento santo, hombres sin el Espíritu Santo en un púlpito. Esos ministros han vendido su primogenitura. Ellos han metido a Satanás en sus púlpitos y se gozan con la enseñanza que entregan estos diablos. Son unos malditos renegados, dice la Biblia. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías con Tobías?
Recuerde que Tobías es un amonita, un incrédulo, un adorador de ídolos. Lo echó fuera, hermano, lo echó fuera de los muros. Ese amonita, hermano, Tobías no tiene parte con Dios. Y a Eliasib, el sumo sacerdote, lo destituyó del ministerio. Así que dése cuenta lo que ocurre con un ministro, hermanos, sin el Espíritu Santo. Dios lo destituye, hermanos. Eliasib permitió que Tobías entrara con todo y su doctrina dentro de los muros de Jerusalén. Eliasib había profanado el templo al permitir que un pagano ingresara con toda su doctrina, hermanos, quitando todo el altar de Dios, quitando toda la adoración hacia el verdadero Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Lo mismo que hizo Jesucristo en sus días. A ese demonio lo corrió a golpes hacia afuera, hermanos. Gloria a Dios para siempre, porque el Espíritu Santo hoy en día está haciendo eso en medio nuestro. El Espíritu Santo está purificando, está limpiando a cada creyente que se reúne, hermano, a escuchar la palabra de Dios, la correcta palabra de Dios, llena, inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos está abriendo los 7 sellos, hermano. Los 7 truenos están tronando en medio nuestro. Entonces eso está produciendo un avivamiento dentro del verdadero creyente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, luego vimos que el tercer problema que enfrentó Nehemías fue que ellos no apoyaron a los levitas con sus diezmos, con sus compromisos. Los levitas son los que sirven en el templo. Ellos, al ver que todo el pueblo había descuidado sus diezmos y ofrendas, ellos regresaron a sus casas y dijeron: tengo que trabajar para poder mantenerme en pie. Entonces Nehemías dijo que el no dar lo que le corresponde a Dios, eso era abandonar el templo de Dios. Y veamos lo que representa el diezmo. Veamos, Nehemías capítulo 13, versículo 12, dice: y todo Judá trajo el diezmo del grano. ¿Qué es lo que es el grano? La palabra. El diezmo del vino. ¿Qué es lo que es el vino? La revelación de la palabra. Y del aceite. ¿Qué es lo que es el aceite? El Espíritu Santo. A los almacenes. O sea, cuando ellos trajeron el diezmo, entonces regresó la palabra, regresó la revelación de la palabra y regresó el Espíritu Santo. Podemos ver entonces que en todo Nehemías tiene un gran liderazgo. Nehemías está poniendo todo en absolutamente orden. Gloria a Dios para siempre. Nehemías está poniendo todo en orden. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora, hermano, poniendo todo en orden en nuestras vidas. No queremos fallarle a Dios. No queremos permitir que Satanás nos quite el orden establecido por Dios en nosotros. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana, si usted se está esforzando, hermano, en vivir toda la palabra del Señor. Porque Dios quiere, hermano, encontrarnos aptos para ser llevados en un arrebatamiento. Tenemos que cumplir toda la palabra del Señor, hermano. Gloria a Dios para siempre. Ahora, entonces, entrando a la palabra del día de hoy, vamos a ver lo que Nehemías tiene que corregir ahora. Porque recuerden, son 5 cosas y esta sería la cuarta cosa, la cuarta corrección que Nehemías hace. ¿Y cuál es la cuarta corrección? La violación al día de reposo. Amén. Entonces, para entender qué es lo que ellos violaron, primero tenemos que ver el tipo, figura y sombra de lo que es verdadero en nuestros días. Así que lo primero que tenemos que hacer es irnos a la palabra de Dios allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para luego ya ver lo que tipifica para nosotros en este tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Y para que podamos entender absolutamente todos nosotros lo que la palabra de Dios nos está enseñando, quiero que vayamos con mucho cuidado
para que Dios nos revele qué es lo que está ocurriendo, hermano, hoy en día. Porque recuerde, hermano, todo lo que ocurrió allá está ocurriendo hoy en día también. Entonces vamos leyendo con cuidado. Vamos, Nehemías capítulo 13, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Ahora yo le voy a ir leyendo y a la vez le voy a ir interpretando lo que significan las palabras, porque hay muchas palabras que nosotros no las entendemos y para eso hay que ir al diccionario, a la etimología de las palabras, ¿cierto? Hay que buscar. Dice, en aquellos días, Nehemías 13:15, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares. Ahora, yo les dije que el lagar es el lugar donde se prensa la uva. Es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿dónde lo vio Nehemías? Nehemías dice, vi en Judá. O sea, no dentro de Jerusalén, sino que lo vio en Judá. Amén. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. O sea, diríamos nosotros el sábado o el sábado. Y que acarreaban haces. O sea, haces, ¿qué es lo que son haces? Manojos de trigo. Y recordemos que el trigo es un tipo de la palabra de Dios. Y cargaban asnos con vino. Amén. Ahora, la palabra vino, entonces es el estímulo que nos da la revelación de la palabra, hermano, cuando nos ponemos contentos con la palabra. Y también de uvas de trigos. O sea, está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dice, y toda suerte de carga. O sea, aparte de eso venían otras cosas más. Y que traían a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Estaban en Judá, fuera de los muros, y eso lo traían a Jerusalén. Y dice, y que traían a Jerusalén en día de reposo, lo vuelvo a repetir, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Gloria a Dios. Ahora, viendo, hermanos, lo que significaba cada una de esas palabras, ¿por qué Nehemías los amonestó? Si estamos hablando de cosas que son buenas a la vista. ¿O será que hay algo oculto aquí, hermanos? Porque Nehemías, un tipo del Espíritu Santo, no va a reprender, hermano, al pueblo de Dios por hacer algo bueno. Así es, Señor. Usted sabe que Dios siempre a nosotros nos sorprende, hermanos. Bien, Nehemías, recordemos, Nehemías, él vive en el antiguo pacto, hermanos, amén. Él está viviendo en el antiguo pacto, pero es tipo, figura y sombra de nuestros tiempos, amén. Ellos vivían bajo la ley y la ley era muy clara y a la vez era muy estricta. Pero no se olvide, mantenga en mente que lo que ocurre allá es tipo, figura y sombra de lo verdadero. Amén. Gloria a Dios. El día de reposo, ¿cierto? Estaba siendo ignorado o estaba siendo desobedecido. Y sabemos que el día de reposo está dentro de los 10 mandamientos de Dios. Amén. Ahora, aquí dice, hermano, que tanto los extranjeros como también el pueblo de Dios, ellos estaban comercializando en el día de reposo. No tan solo eso, estaban trabajando también. Pero veamos lo que dice sobre el día de reposo. Anote usted el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 14. Dice así:
así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Así es, Señor. O sea, lo que está diciendo aquí, que profanar el día de reposo, esa persona moriría. Amén. Y muerte es separación con Dios. Amén. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Amén. Amén. Ahora, mire, yo quiero que usted ponga atención, porque en Éxodo capítulo 31, versículo 14, comienza de la siguiente manera. Dice, así que guardaréis el día de reposo. Mire, ponga atención, porque santo es a vosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que el día de reposo es santo para nosotros. Amén. Amén. Entonces, eso tenemos que irlo viendo, irle poniendo atención. Si usted se da cuenta, entonces la ley era muy clara. Pero mire, pareciera que ellos lo estaban haciendo bien. Pareciera que ellos estaban haciendo algo bueno. Meditemos un poquito. Dice, Nehemías vio a algunos que estaban pisando en lagares. O sea, que estaban pisando la uva para obtener el Espíritu Santo. Entonces pareciera algo bueno, ¿se da cuenta? Pero ¿cuándo fue? En el día de reposo. Así es, amén. Y dice que acarreaban, que estaban llevando haces, o sea, estaban cargando manojos de trigo. O sea, el trigo es un tipo de la palabra. Amén. Y cargaban asnos con vino. O sea, pareciera ser que es la revelación de la palabra, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Y también de uva y de trigo, o sea, los frutos del Espíritu. Entonces, ¿por qué Nehemías, un tipo del Espíritu Santo, lo reprendió? Si eso parece tan bueno, miren lo que dice. Dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, mire, ponga atención. Nehemías no los reprendió por los productos, sino que los reprendió por el día en que ellos lo hicieron. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, son dos cosas distintas. Amén. Los reprendió por el día, no por lo que estaban haciendo. Amén. Pero para poder comprender qué es lo que estaba ocurriendo, vamos a ir al libro de Isaías para tener una mayor claridad sobre lo que está ocurriendo aquí en los días de Nehemías. Porque recuerde que eso también es lo que está ocurriendo hoy en día. Nehemías, hermanos, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 28, Isaías 28. Vamos a ver un poquito lo que Isaías, hermano, nos revela. Y vamos a ver que Isaías, la profecía de Isaías es muy fuerte, hermanos. Pero a la vez, hermano, profetiza algo tremendo para nosotros. Dice, Isaías 28, versículo 8, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Amén. Se lo leeré entonces al español para que usted me entienda. Amén. Porque todo púlpito está lleno de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Eso es lo que está diciendo Isaías. Amén.
La pregunta es, ¿no es eso lo que pasó en los días de nuestro Señor Jesucristo? Así es, Padre. Amén. Ellos tenían sus predicadores. Ellos eran rabinos, hermanos, de renombre. Pero ellos estaban ebrios de toda inmundicia de la palabra, hermanos. Ellos comercializaban el mensaje que Dios les había enviado. Así es, Señor. Y ahí ellos tenían al frente al Mesías, enfrente de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Sus púlpitos estaban llenos de vómitos, Así es, llenos de suciedad. ¿Y no es ese el mismo cuadro hoy en día? Como estos ministros del mensaje, hermano, están todos enredados, negociando la palabra a tal grado que sus púlpitos hoy en día, al igual que en los días de Jesucristo, están llenos de vómitos. Ministros asalariados, borrachos, ebrios en sus doctrinas engañosas. El ángel fuerte, hermano, ha descendido con la revelación de la palabra. Y ellos, dice la Biblia, tienen sus púlpitos llenos de vómitos e inmundicia, negando el nombre de Cristo con sus propios hechos. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Eso lo profetizó, hermano, Isaías hace 2700 años atrás. Y sigue siendo efectiva esa profecía en nuestros días. Así es, Señor. Amén. Isaías 28:9 dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia o quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Entonces, después que Isaías dice que los púlpitos están llenos de vómito y de inmundicia, entonces Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, se pregunta, entonces, ¿quién se le enseñará la palabra? ¿Quién creerá la palabra? ¿Quién vivirá la palabra anunciada? ¿Quién entenderá la doctrina de Dios? ¿Quién entenderá, hermano? Dios quiere entregarnos su palabra, hermano. Ya nadie quiere vivir la palabra. Ya nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Oh, que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Sí, Padre. Mire, si el ministro predica toda la verdad y se para por la palabra, entonces la congregación se enoja con él. Lo miran como a un enemigo. Ellos dicen, sin duda que este ministro no tiene nada de Dios, porque no tiene nada de amor por las almas. Si el ministro predica solo parte de la palabra, la congregación dice, wow, se nota que este ministro es un siervo de Dios. Y se goza la congregación con sus predicaciones, ¿se da cuenta? Porque están llenas de vómito. Y si el ministro no predica la palabra de Dios, y muy por el contrario, predica temas que son antipalabras, su congregación dice, wow, este ministro ya se ganó el cielo. ¿Por qué? Porque en él hay mucho amor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque las mesas están llenas de vómitos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Dios anda buscando lugares, hermano, en donde entregar sus misterios, en donde entregar su palabra. Dios anda buscando corazones dispuestos a oír la palabra y a ser hacedores de Dios. Amén. Sí, Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios. Amén. Las mesas están llenas de vómitos e inmundicia. Dios le dijo a Samuel, entiende, Samuel, ellos no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. Así es, ¿Se da Señor. cuenta? Amén. En toda la Biblia hay un rechazo hacia Dios. Y hoy en día es lo mismo, hermano, hermana. Hoy en día la gran mayoría ha rechazado a Dios y su palabra. La Biblia dice que todos fueron y adoraron a la bestia, excepto los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un grupo selecto, hermano, que se va a parar por la palabra de Dios, que va a amar la palabra de Dios y que va a vivir toda la palabra de Dios. Amén. Bendito sea La Dios. palabra de Dios dice que es un espíritu engañoso. ¿Se da cuenta? Pablo dijo, es un espíritu engañoso el que entra y engaña, hermanos. Sí, amén, Señor. Gloria a Dios. Isaías 28:10 dice,
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, oh, la palabra sobre la palabra, la revelación sobre la revelación, el así dice el Señor, mostrándonos a Jesucristo en toda la palabra, mostrándonos a la esposa del Cordero en toda la palabra, hermano. La simiente predestinada está aquí en su palabra. Ahora comienza a hablar entonces la profecía del verdadero reposo. Mire, ponga atención, porque ahora Isaías empieza a hablar del verdadero reposo. ¿Se da cuenta? Porque recuerde, tipo, figura y sombra, hermano. Ahora Isaías va a profetizar lo verdadero. 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué es lo que es esto? Hechos capítulo 2, hermano. El derramamiento del Espíritu Santo. Isaías está entregando una profecía. ¿Sobre qué? Recuerde, estamos hablando de que ellos en los días de Nehemías no guardaron el día de reposo. Amén. Miren lo que dice el versículo 12 de Isaías 28. A los cuales él dijo, ponga atención, este es el reposo. ¿Se da cuenta? Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así es. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo, del rechazo hacia el Espíritu Santo. Está hablando del rechazo hacia la obra del poder de Dios. Recuerde, Jesús un día dijo, del Hijo del Hombre pueden decir muchas cosas, pero aquel que hablare en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Y ahora, usted sabe, el profeta dijo, el rechazar la palabra, eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Amén. Y aquí Isaías dice, mas no quisieron oír. ¿Se da cuenta? Amén. ¿A qué está apuntando Isaías? Al verdadero día de reposo, al verdadero día de descanso. Y cuando el creyente descansa, ¿cuándo es que el creyente descansa? Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo. Ahí ya no tiene nada que temer el creyente. La palabra de Dios es un descanso para el creyente, hermano. La palabra de Dios es un refrigerio para el creyente. Porque el verdadero creyente descansa. El verdadero creyente dice, Señor, tú pagaste el precio por mí. Señor, tú lo diste todo por mí. Amén, el verdadero Señor. creyente conoce el verdadero día de reposo. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén, sí, Padre. Miren lo que dice Joel hablando del día de reposo. Se lo voy a leer rápidamente. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿No es eso lo que está ocurriendo hoy en día, hermano? ¿Cómo es que Dios, hermano, nos está haciendo profetizar, hermano? Nos está haciendo ver visiones, nos está haciendo hablar en lengua, hermano. Estamos, hermano, viendo visiones, hermano. ¿Qué es lo que es? Es el poder de Dios dentro de la esposa del Cordero. Amén. El verdadero día de descanso o de reposo es cuando el creyente recibe el Espíritu Santo en su vida. Amén. Ahí es cuando el creyente descansa. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Mire, Padre. las fiestas en Israel debían ser celebradas en el día sábado. Amén. El cual era el séptimo día de la semana y era llamado el día de reposo. Pero había una fiesta en particular que no se celebraba en día de reposo, y esa era la fiesta de las gavillas. Era la única fiesta que no se celebraba en el día de reposo, sino que la Biblia dice que la fiesta de las gavillas se celebraba al octavo día. Amén. Ahora, esta fiesta de las gavillas consistía en
presentar los primeros frutos, hermano, del trigo, y se presentaban para ofrecerlos a Dios en gratitud por los frutos, por la abundancia que Dios iba a dar. Y los sacerdotes iban con un atado de gavillas, hermano, y empezaba el sacerdote a mecer las gavillas, y entonces los frutos del trigo empezaban a saltar, hermano, empezaban a salir, hermano, a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que esos frutos fueran aceptados a Dios. Amén. Entonces, era una bendición, hermano, presentar entonces los frutos. Ahora, como les dije anteriormente, esto no se, en las fiestas de las gavillas, no se realizaba el día sábado, sino que se presentaba el primer día de la semana, el cual se llama hoy en día día domingo. Amén. Así es, Ahora, amén. recuerde, vimos que Isaías habla del verdadero día de reposo. Y reposo, la palabra reposo quiere decir descanso. Y cuando Jesucristo dio su vida, después de haber entregado su palabra, recuerden, el sembrador, ¿cierto? Iba sembrando trigo, ¿cierto? La palabra, ¿no es así? Amén. Entonces, el primer día de la semana, ¿cierto? Cuando él ya había resucitado, entonces fue y se ofreció a sí mismo, mostrando los frutos a su Padre Dios. Entonces, él, hermano, dio cumplimiento a esta fiesta de las gavillas. Amén. Amén. Entonces, quiero que veamos algo importante, hermanos. El pueblo judío, dice la Biblia, que tenía las mesas llenas de vómitos. ¿Y qué pasó con los gentiles? Mire, ponga atención. Usted sabe, los gentiles, hermanos, eran considerados paganos, adoradores de ídolos. Y el domingo, que nosotros lo conocemos como el día domingo, entonces era el primer día de la semana. Ahora, los paganos, ellos adoraban el día domingo al dios Sol. Amén. Entonces, el paganismo, podemos decir, también tenía las mesas llenas de vómitos con sus doctrinas diabólicas. Amén. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y se ofreció, ¿cierto? En un sacrificio, ¿cierto? Allá en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó, ¿cierto? Y entonces Él fue esa gavilla, hermano, que fue ofrecida, hermano, con los frutos, hermano, de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Él hace un traslape, hace un cambio de falsa adoración a una correcta adoración. Amén. Y ahora Amén. nosotros adoramos al verdadero Dios. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando Nehemías? Nehemías nos está mostrando que hay un cambio de dispensación. ¿Qué nos muestra Isaías en su profecía? El verdadero día de reposo. ¿Qué nos señala el profeta Joel? El día de Pentecostés. ¿Y qué nos muestra Hechos capítulo 2? El verdadero día de reposo sobre el verdadero creyente. Entonces, nosotros estamos dentro de su día de reposo. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿cuál es el verdadero día de reposo? Miren lo que dice el profeta. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Cuando Satanás es atado y usted es verdaderamente libre. Usted ya no lucha contra el pecado, porque el pecado no tiene potestad sobre el creyente. Ese es el verdadero día de reposo. Amén. El verdadero creyente descansa confiado en el Señor. Amén. Gloria a Dios para Aleluya. siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 16 dice lo siguiente.
también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos o cuando se predicó, hermano, el mensaje, la puerta del pescado, hermano? Nosotros vimos, hermano, que esa puerta, la puerta del pescado, la puerta que había que restaurar, era una puerta, hermano, donde se comercializaba, hermano. Ahora, ahí en la puerta del pescado tipifica al verdadero creyente, hermano, entregando el mensaje del evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso tipifica la puerta del pescado. Pero recuerde, la puerta en los días de Nehemías estaba destruida, ¿cierto? ¿Y por qué estaba destruida? Porque a través de ese lugar, hermano, entraba, hermano, toda la idolatría, hermano. Todo lo que se comercializaba por ese lugar, hermano, era solamente idolatría. Por eso es que esa puerta estaba destruida. Por eso había que reconstruirla, hermano, había que reparar ese lugar. Entonces, ahí, por esa puerta se comercializaba toda clase de comercio. También, llamemos de alimentos, ¿cierto? Pero también ahí, por esa puerta, entraba lo que es la idolatría. Amén. ¿Y quiénes son estos, los tirios? Ellos son los que viven en una ciudad llamada Tiro. Ahora, ellos adoraban al dios Mercat, el cual era Baal. Ahora recuerden que Baal es un culto a Satanás. Ahora, mire cómo se encontraban Jerusalén. Ezequiel capítulo 28, versículo 1, nos empieza a mostrar quién es el rey de Tiro. Amén. Mire lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí no está hablando de Satanás, sino que está hablando de aquel que está gobernando en Tiro. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire, por cuanto se ha engrandecido tu corazón. Este es el rey de Tiro, se da cuenta del príncipe. Y dijiste, mire, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. En medio de los mares. Mares es mundo. Entre paréntesis dice, siendo tú hombre, dice, y no Dios. Mire, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Esa es la clase de gobernante que tenían estos que venían a comerciar, estos comerciantes de Tiro. Los de Tiro entonces adoraban a un hombre que se creía un Dios. Esa era la doctrina que ellos sembraban. ¿Qué cosa ellos sembraban? Quitar a Dios de su lugar, quitar al Espíritu Santo del creyente. ¿Por qué no decirlo? ¿Cierto, hermano? Por ahí hay doctrinas de creyentes en este mensaje diciendo, yo soy el Espíritu Santo, yo soy Dios. Pues entonces, hermano, aquí escrituralmente ya sabemos de dónde proviene esa doctrina. Oh, Padre, amén, Esa doctrina Señor. proviene del rey de Tiro. Amén. Amén. Porque nosotros sabemos, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros gobernando nuestras vidas. Así es, Señor. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces nos damos cuenta que el creernos más allá de que eso ya es un espíritu errado, hermano. Amén. Amén. Sigamos. Dice Nehemías 13:17, dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Ahora dése cuenta que todavía Nehemías sigue hablando sobre la profanación del día de reposo. Ahora, la palabra profanar en la Biblia, mire lo que significa la palabra profanar. Significa
poner lejos lo sagrado. Eso es la etimología de donde proviene esta palabra profanar. Poner lejos lo sagrado. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era quitarle la importancia al Espíritu Santo en el creyente. Dese cuenta, hermanos. Así es, Señor, amén. Bueno, trayéndolo a nuestros días, es quitarle el Espíritu Santo al creyente. Es quitar lo santo, hermano. ¿Se da cuenta? Amén. ¿No es ese el cuadro hoy en día? Los así llamados cristianos no quieren comprometerse con el Espíritu Santo, no quieren comprometerse con la palabra y luego dicen, yo tengo el Espíritu Santo, cuando ellos con sus hechos niegan que tienen el Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, yo amo a Dios, pero luego niegan la palabra. ¿Cómo es posible eso? Así es, Señor, amén. Ya no quieren comprometerse con Dios, eso es lo que pasa. El mundo los tiene atrapados, hermano. No quieren comprometerse con Dios ni con la palabra. Ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para reunirse, ya no hay tiempo para orar, menos para leer su palabra. Y luego se llaman cristianos. Vergüenza debiera darles llamarse cristianos. Padre. Oh, que el Señor nos ayude, hermano. ¿Se da cuenta? Aquí en los días de Nehemías, ellos estaban profanando, hermano, el día de reposo. Nos dimos cuenta que profanar era alejar lo santo, alejar la palabra de Dios, alejar el Espíritu Santo del creyente. Gloria a Dios. Recuerde que esto es individual. ¿Quién aleja la palabra? La persona. ¿Quién aleja el Espíritu Santo? La persona. No hay que echarle la culpa a nadie aquí. Gloria a Dios para siempre. Versículo 18. Miren lo que dice Nehemías. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Bueno, Nehemías lo que está haciendo aquí es recordarle el día de los reyes. ¿Cómo es que ellos, hermanos, trajeron la idolatría? ¿Cómo es que ellos trajeron el pecado? ¿Cómo es que ellos trajeron las mezclas? ¿Cómo es que ellos trajeron todo, hermano? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios entonces los mandó en esclavitud. Y ahora Nehemías le está diciendo, ahora vosotros estás haciendo lo peor. Añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sus padres habían fallado, hermano, en ver el día y la hora. Ahora, recuerden los días de Jesús. Juan el Bautista estaba ahí, hermano. El Elías prometido estaba ahí, pero ellos no lo vieron. Luego apareció el Mesías prometido estaba ahí y ellos lo rechazaron. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Profanando el día de reposo. Y eso es lo que están haciendo hoy en día, hermano. Dios ha enviado al séptimo ángel y ellos lo han rechazado. Y hoy en día la esposa está aquí, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que hace la gente? Han rechazado el Espíritu Santo en este día. Oh Padre, bendito. Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. Gloria a ¿Se Dios. da cuenta? Oh, amén, Señor. Qué interesante, hermano, lo que estamos viendo aquí en los días de Nehemías. Miren lo que dice Pablo, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Porque hay gente, hermano, que de repente dice, no, es que el día de reposo es el día sábado, el día de reposo es el día sábado. Pero veamos lo que dice Pablo, hermano, porque por algo están los adventistas del séptimo día, que ellos dicen que rechazar el día sábado es rechazar el Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Anótelo por ahí, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, mire, o días de reposo. ¿Escucharon eso? Así es. Lo amén. leo de nuevo. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas
o días de reposo. Mire, ahora ponga atención al siguiente versículo, porque aquí viene la revelación. Dice, todo lo cual es sombra, mire, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Así es. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Amén. Que hay algunos que hoy en día celebran la fiesta y no entienden que solamente es sombra. Hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que tiene que ser en luna nueva. Pero si eso es sombra, no, pero hay que guardar el día de reposo. Pero si eso es sombra, lo que ha de venir, el cual es Cristo. Toda la palabra de Dios nos señala a Cristo. Entonces el día de reposo nos está señalando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios Amén. para siempre. Gracias, Qué buena escritura esa, Amén, hermano. Amén. amén, Qué buena amén, escritura para amén. que usted la anote, hermano. Para cuando usted venga, hermano, un hermano y le diga, oiga, hermano, pero si nosotros los cristianos tenemos que dejarnos la barba larga, tenemos que dejarnos los flequillos aquí, hermano, y tenemos, ustedes, hermanas, tienen que hacer esto y esto y esto otro. Y entonces usted le dice, espérate un poquito. Léete el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, versículo 17, y vas a entender que lo de allá es solamente tipo, figura y sombra de nuestros días. Amén. Y ahora Jesucristo lo es todo para mí. Amén. Jesucristo lo es todo para la esposa del Cordero. Gloria a Dios, amén. Sí, Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. Gloria a Dios. Entonces Gracias, entendemos, Señor. hermanos, que Pablo dice que el día sábado solo es figura y sombra de lo verdadero. ¿Se da cuenta por qué nosotros no celebramos ni guardamos, poca atención, el día sábado o el día domingo? Porque da lo mismo el día. Es verdad. Así es. Hablando Señor. del día natural. Así es. Un día nuestro Señor Jesucristo nos habló sobre el día de reposo natural, el que Así es. celebran los judíos. Y mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, es Señor del día de reposo. Amén. Gloria a Dios Gloria para a Dios, siempre. amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que ahí Amén, nuestro Señor Señor. Jesucristo, hablando del día natural, del día sábado, ¿cierto? Él está diciendo, yo soy Señor del día de reposo. Así es, Señor. ¿Se da amén. cuenta? Amén. Porque cuando nosotros leímos allá en la ley, dice que el día de reposo era para nosotros. ¿Se da cuenta? Y entonces aquí entendemos que Jesús dice, hey, yo soy el Señor del día de reposo. Amén, Señor. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios, amén. Por eso es que tanto recriminaban a Jesús, tú no respetas el día sábado. De hecho, cuando tomaron a Jesús, justamente fue por no respetar el día sábado. Así fue. Y él era el día sábado y ellos no lo entendían. Así es, Señor. Gloria a amén. Dios para siempre. Entonces, cuando Nehemías dice, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que ellos estaban negando el verdadero reposo, el cual es el sello de Dios en nosotros. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Profanar el día de reposo es negar el sello de Dios en el creyente. Mi Cristo. El Espíritu Santo es el que está sellando nuestras vidas. Así es, Señor. Entonces, profanar el día de reposo es negar el Espíritu Santo en la persona, en el creyente. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, veamos lo que hace Nehemías, porque recuerden, cuando habían unos que eran los amonitas, ¿cierto? Y los moabitas, cuando estaban ahí, Nehemías, ¿qué hizo? Los echó fuera. Cuando estaba Tobías, ¿qué es lo que hizo? Pescó todas sus cosas, las echó fuera y echó fuera a Tobías y el sumo sacerdote los echó. ¿Se dan cuenta? Esas son las acciones que hace Nehemías, ¿cierto? Amén. Ahora, veamos lo que Nehemías, un tipo del Espíritu Santo,
hace. Pero lo vamos a ver ahora según la profecía, lo que él hizo, pero qué es lo que ocurre en este tiempo del fin. Así es, Señor. Porque recuerde, a mí me encanta esto porque esto es como profecía para nosotros. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Amén. Eso significa que es como un río, hermano, que va corriendo, brotando y brotando y no para de brotar. Así es la palabra de Dios para nosotros, es viva, hermano. Amén. Veamos el versículo 19, miren lo que dice. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, esa palabra oscurecer, Mateos 25:6 dice lo siguiente: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Se da cuenta cuando Cristo está a las puertas. Amén. Ahora mire lo que está diciendo Nehemías, tipo figura del Espíritu Santo. Sucede pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, o sea, antes de entrar al milenio, porque recuerde, los que tienen el Espíritu Santo, o sea, los que están en su reposo, entran en el milenio, que también es un tipo del día de reposo. Amén. 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 Entonces, miren lo que dice. Vuelvo a leer. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, o sea, cuando se oyó el clamor de la medianoche, a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, o sea, antes de entrar al milenio, miren lo que dice. Dije que se cerrasen las puertas, o sea, el arrebatamiento, pum, y nadie más entra. Recuerde, hay un solo arrebatamiento. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados con ellos y luego nosotros nos encontraremos con él en el aire. Así Y después de eso se cierran las puertas, ¿se da cuenta? Amén. Mire lo que dice Nehemías, se cierran las puertas, o sea, nadie más entra en el milenio. Mire lo que dice, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. O sea, las puertas no se abren hasta después del milenio. Amén. ¿Por qué? Porque después del milenio viene la batalla de Gog y Magog. ¿Recuerden ustedes? ¿Se acuerdan? Dice, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeren carga. Ahora recuerden, ¿de qué es lo que está hablando aquí él? El negociado que hay. ¿Se acuerdan? Amén. Sino que solo la palabra. Amén. Dice, puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo, o sea, dentro del milenio, no introdujesen carga, o sea, mercadería. Amén. Nada, solamente la palabra de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 nos dice lo siguiente. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Mire, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo que Nehemías está diciendo. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeren carga. O sea, Satanás en el milenio no opera. De eso está hablando aquí. ¿Se da cuenta? Amén. Es el día de reposo. Entonces Satanás no puede ahora, hermano, profanarlo con sus mentiras. Es el milenio y Satanás está atado. No puede negociar sus mentiras. Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más. Capítulo 13, versículo 20 de Nehemías dice: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. Estamos hablando del milenio, ¿se da cuenta? Amén. Y los que vendían toda especie de mercadería. Ahora recuerde, Jerusalén es un tipo de la esposa del Cordero. Recuerda, ella, Apocalipsis capítulo, no me recuerdo,
20, 21, 21. Parece que ella desciende, ¿cierto? Como una esposa ataviada, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Mira Apocalipsis 18:2, mire lo que dice. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mire poca atención, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Mire, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Se da cuenta? Amén. Todos los reinos de la tierra hicieron negocios con su doctrina diabólica. Toda la tierra, hermano, todo el planeta llamado Tierra que nosotros conocemos, está lleno de hindúes, está lleno, hermano, de islam, de católicos, de protestantes y de todo ismo, hermano, toda denominación. Todo eso son demonios, hermano, son negocios y se enriquecieron con ellos, hermanos. Así es, Señor, amén. Versículo 21, miren lo que dice. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Para el milenio, ¿qué es lo que está haciendo? Está manteniendo el control. Amén. En el milenio solamente hay uno reinando y ese es Jesucristo. Amén. No hay otra palabra más. No. Se acabó el comercio, se acabó la palabra de Satanás. Satanás está atado y todos los negociantes de los demás reinos, ustedes van a escuchar solamente mi palabra. Mire cómo Dios ata a Satanás y toda su doctrina y no puede entregar su mercadería, su mercancía de engaño por 1000 años. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, mire, veamos la profecía para ver lo que ocurre. Satanás entonces atado por 1000 años. No le está permitido profanar el día de reposo, el día de descanso. Satanás está fuera de los muros, Satanás está atado. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Versículo 22 dice, de Nehemías 13:22 dice, y dije a los levitas que purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tus misericordias. Ahora, ¿quiénes son estos levitas? Claramente es el pueblo de Dios parado en su palabra, Amén. hermano. Los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, los que han sido llenos del Espíritu Santo, los que han guardado toda su palabra, son los que se han purificado y se han santificado para irse en un arrebatamiento. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, hermana. Apocalipsis 19, versículo 7 dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella será concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, mire, ponga atención, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces lo que nos está mostrando Nehemías son las bodas del Cordero. Todo lo que no es profanado, hermano. Hoy en día el Espíritu Santo, todos los que vivimos la palabra de Dios, hermano, todos nosotros los que amamos a Dios, su palabra, el Espíritu Santo parando en nosotros, entonces nosotros tenemos derecho de gozarnos y alegrarnos,
porque seremos partícipes del gran día de reposo, que es el milenio. Entonces, bienaventurados, dice, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, que haya sido de bendición la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un privilegio, hermano, de escuchar esta palabra, hermano, que ha sido de gozo para nuestra vida. Así que Dios le bendiga grandemente. Vamos a ir a las plantas del Señor a darle gracias por su palabra. Gloria a Dios para siempre.